Dios les bendiga, hermanos. Estamos en la madrugada del viernes. Judas, el traidor, ha entregado al maestro en Getsemaní por 30 monedas de plata. Esto es una sorpresa para los discípulos, pero no es sorpresa para el Señor. Él sabe que nació para esto. Su Padre es el autor soberano de lo que está ocurriendo. Ante el inminente arresto, Pedro saca la espada y, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, Jesús le declara que la mano soberana de Dios está en este acontecimiento y le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Y también Jesús declaró: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Así que, hermanos, en esta noche veremos dos muestras de la soberanía de Dios que te alentarán a confiar en Él. Dos muestras de la soberanía de Dios que te alentarán a confiar en Él. Mateo capítulo 26, del versículo 57 al 68. Mateo 26, versículo 57 al 68. Y la primera muestra, hermanos, que vamos a ver de la soberanía de Dios que te alentarán a confiar en Él es la soberanía de Dios en el juicio de su Hijo ante el Sanedrín. La soberanía de Dios en el juicio de su Hijo ante el Sanedrín. Ve ahí el versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Ahora, detente un poquito ahí, hermanos. Juan 18, 13 al 24 nos dice que antes de llevarlo aquí con Caifás, el Señor Jesucristo fue llevado primero con Anás, que era su suegro. Y muy probablemente esa táctica fue una táctica dilatoria, aparentemente le dio tiempo a Caifás para poder reunir a todo el Sanedrín. Mateo decide no registrar esta primera fase del juicio del Señor ante Anás y nos lleva ya ante Caifás, que es la segunda fase del juicio del Señor. Y para que podamos tener un poquito en mente cómo fue el juicio del Señor, el juicio del Señor fue ante las autoridades judías, religiosas, y también ante las autoridades civiles romanas. Cada uno de estos se llevó en 3 fases. Estamos aquí ahorita en el juicio entre las autoridades religiosas judías y estamos en la segunda fase, que es ante Caifás. Así es que los que prendieron al Señor Jesucristo esta madrugada lo llevan a Caifás. ¿Quién es Caifás? Caifás era el sumo sacerdote, en otras palabras, era el presidente de la máxima autoridad judía, que era el Sanedrín. De las cosas más relevantes es que fue quien propuso matar a Jesús. Él fue la idea intelectual. Esto está registrado en Juan 14, 46 al 53. Así es que Jesucristo es llevado en la residencia de Caifás, esta segunda fase de su juicio, y ve ahí al final del versículo 57, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. En otras palabras, estaba reunido el Sanedrín completo, 70 miembros y su presidente, que era Caifás, 71 miembros en total. Ahora, hermanos, debemos tener en mente que este juicio era un juicio completamente ilegal. Fue un juicio nocturno, cuando la ley judía prohibía esto. Incluso la ley farisea decía que no se podían iniciar audiencias sobre un caso que comprendiera la pena capital en la víspera de una fiesta mayor como la Pascua. Aquí podemos ver la determinación que tenían este grupo de judíos, el Sanedrín, pasando por alto sus propios reglamentos, y aún los de Roma, como los vamos a ver un poco más adelante. Y ahora quiero que tengas en tu mente esto, hermanos. Jesús está ante el Sanedrín, está en la residencia de Caifás, y la pregunta es: ¿esto estaba fuera de la soberanía de Dios? No, absolutamente no. Observemos su control absoluto. Mientras ellos, el Sanedrín, planeaban que todo este alboroto no fuera durante la Pascua, mientras lo hacían violando sus propias leyes, aun cuando los fariseos y los saduceos eran enemigos acérrimos, ahí estaban unidos porque tenían ellos, según en su mente, una amenaza común, que era el Señor Jesucristo. Cuando ellos pensaban
que todo esto se había llevado bajo un bajo presupuesto, 30 monedas de plata. Lo que ellos no sabían es que si bien ellos fueron 100% responsables de este acto atroz, de esta maldad más grande en la historia, ellos, el Sanedrín, aquí está Caifás, el Señor Jesús, estaban cumpliendo el plan perfecto de Dios para su Hijo, profetizado en Salmo 2, del versículo 1 al 3, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Este salmo profético mesiánico habla que el Señor Jesucristo iba a comparecer ante las autoridades judías y también civiles romanas, y se estaba cumpliendo ahora en esta noche, en esta segunda fase, paso a paso. ¿Puedes observar la soberanía de Dios en esta situación? En su maldad ellos estaban cumpliendo paso a paso, detalle a detalle, el designio soberano de Dios para su Hijo. Versículo 58, hermano. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Mateo hace aquí un breve paréntesis a la escena de Jesús ante el Sanedrín para comentarnos que en ese mismo instante en el que el Señor Jesús está ante el Sanedrín con Caifás, estaba también Pedro en el patio de esa residencia, y es donde sucede la negación que él mismo había predicho. Pero Mateo decide contárnoslo un poquito más adelante lo que sucede con Pedro, pero hace este breve paréntesis. Aquí resulta importante destacar algo, hermanos. ¿Cómo es que Pedro tuvo acceso? Estamos en esta noche, en la madrugada del viernes. ¿Cómo tuvo acceso al patio del sumo sacerdote? Juan 18, 15 a 16 nos da la respuesta. Dice que uno de los discípulos, probablemente Juan, no lo sabemos, era conocido del sumo sacerdote. Él pudo tener acceso a la residencia y este discípulo consigue acceso para Pedro. Así es que Pedro se encontraba ahí, ve al final del versículo 58, y entrando se sentó con los alguaciles. Muy probablemente eran los mismos que habían arrestado al Señor Jesucristo, probablemente eran siervos del mismo Caifás. Y de hecho Marcos 14:54 nos indica que Pedro se encontraba calentándose en el fuego por el frío que estaba haciendo en este patio. Pero ve al final del versículo 58, ¿con qué propósito estaba ahí Pedro? Ve ahí, sentándose con los alguaciles, ¿para qué? Para ver el fin. En otras palabras, el apóstol Pedro estaba viendo en qué iba a terminar todo aquello, en qué iba a terminar ese juicio. El Señor ya les había indicado en qué iba a terminar. El Señor Jesucristo en varias ocasiones les dijo que iba a morir, pero que también iba a resucitar, pero ellos no lo habían comprendido totalmente. Ahora Pedro y los demás, quiero que piensen un poquito en esto, Pedro y los demás están en un shock emocional, porque no tiene más de unas horas que Judas, uno de ellos, acaba de traicionar a Jesús, y ahora el Señor Jesucristo, su Maestro Todopoderoso, está siendo enjuiciado allí en la residencia de Caifás y pronto a ser crucificado. Imagina qué sentía Pedro, qué pasaba por su mente. Les recuerdo, hermanos, que estamos viendo dos muestras de la soberanía de Dios que te alentarán a confiar en Él. Y estamos viendo la primera, que es la soberanía de Dios en el juicio de su Hijo ante el Sanedrín. Cuando el Sanedrín piensa que está siendo victorioso en este juicio que le está llevando a cabo al Señor Jesucristo, más bien se está condenando por su pecado, pero a la vez está cumpliendo el plan soberano de Dios. ¿Cómo nos alienta este despliegue inmenso de la soberanía de Dios, hermanos? Somos tan propensos a alabar, y no me dejarán mentir, cuando todas las cosas en nuestra vida van marchando bien, cuando la salud, la economía, el ministerio, logros académicos, profesionales están saliendo de maravilla y reconocemos la soberanía y el gobierno y la bondad de Dios. Pero cuando todo se torna incierto, doloroso, cuando la escasez toca nuestras puertas y algunas circunstancias difíciles, somos tan propensos a pecar dudando del control
soberano de Dios. Nos turbamos fácilmente. Imagina a los discípulos, ellos piensan cómo ellos se regocijaban cuando estuvieron con el Señor Jesucristo y vieron la multiplicación milagrosa de panes, cuando veían por el Señor Jesucristo expulsar a los demonios, cuando vieron resucitar a muertos. De seguro ellos se sentían los más protegidos del mundo porque estaban al lado del Maestro Todopoderoso. Pero ahora, ¿dónde se encuentra su Maestro? Se encuentra solo ante el Sanedrín, a merced de ellos, pero bajo el control divino, absoluto de la soberanía de Dios. Hermanos, Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Así que podemos confiar plenamente que Él sigue siendo soberano sobre nuestras vidas, aún en las circunstancias más complejas. Tener un Dios al cual se le salen las cosas de control sería la desgracia más grande. Pero, sin duda, nuestro Dios reina soberanamente y lo vemos en este despliegue de la soberanía de Dios ante el Sanedrín. Versículo 59, ve ahí. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. Aquí está el Sanedrín completo y dice que estaban buscando falso testimonio, una falsa prueba en contra del Señor Jesucristo. Es importante que esta palabra buscaban, hermanos, en el griego es un tiempo imperfecto. ¿A qué se refiere esto? Es una acción que inició en el pasado, pero que no se indica su fin. En pocas palabras, este no es un hecho aislado, no es que en ese instante nada más estaban buscando forma de acusar al Señor Jesucristo. Esta acción ya llevaba varios días, ya habían empezado desde hace mucho tiempo en estar buscando alguna manera de acusar al Señor. El Sanedrín aquí ya no tiene, en este instante no hay diferencias por sus convicciones. Hay una cosa que se han propuesto. ¿Cuál es esta? Deshacerse de Jesús. ¿Y cómo lo hacían? Buscando falso testimonio. Y ve al final del versículo 59 con qué finalidad: para entregarle a la muerte. El Sanedrín tenía mucha autoridad, pero estaba solo reservado a Roma a dar la pena capital. Esta frase, entregarle a la muerte, una traducción más literal podría ser para darle muerte. Si bien el Sanedrín estaba buscando la forma de autojustificarse y llevar una causa según el justa ante la corte con Roma, Mateo está enfatizando que si el concilio hubiera tenido la facultad de darle muerte a una persona, el propio Sanedrín lo hubiera hecho. Y es más, con sus propias manos, quizá. El Sanedrín entero buscaba falso testimonio, pero ¿qué sucedió? Versículo 60, y no lo hallaron. Esta palabra no es muy enfática en el griego porque es literalmente nunca, jamás, de ninguna manera. No descubrieron ninguna falta en Jesús y esto nos lleva también a ver evidentemente la impecabilidad de Jesús. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Siguiente parte del versículo 60 dice: y aunque muchos testigos falsos se presentaban, un juicio falso con líderes religiosos falsos, tenían que ser de verdad honor a su nombre, y llevaron testigos falsos, muy probablemente pagados por el propio Sanedrín. De hecho, el paralelo Marcos 14:56 nos dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Es decir, eran contradictorios sus argumentos, y además la ley en Deuteronomio 17:6 requería que por lo menos coincidieran dos en su testimonio para poder hacerlo válido. Ve al final del versículo 60. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Pero al fin no quiere decir que al fin encontraron algún testigo con una causa válida. Al fin quiere decir que al final de esta parte del juicio vinieron dos que concordaban en su falso testimonio. ¿Y cuál era esta acusación falsa? Versículo 61. Que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3
días reedificarlo. Estos falsos testigos alteraron la afirmación misma del Señor Jesucristo, porque Él no dijo que Él iba a destruir el templo. Él al principio de su ministerio, en Juan 2:19, dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Esto era para referirse a su cuerpo mismo como el templo de Dios. Derribarlo sería su muerte y reedificarlo sería su resurrección al tercer día. Así es que están estos testigos, estos últimos testigos falsos que aparentemente coincidían en el mismo testimonio, pero su acusación no procedió por no ser sólida. Entendiendo el contexto, ahora quiero que veas aquí también la soberanía de Dios, porque entendiendo esta frase en el contexto que Jesús la dijo, también la trajo de una manera soberana aquí al juicio, para quedar como una evidencia cuando Él resucitara. Versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? En pocas palabras está diciéndole: ¿no vas a defenderte de estas acusaciones o de esta última acusación que acaban de hacer? Y aquí entramos a la segunda muestra de la soberanía de Dios que nos alentará a confiar en Él. La soberanía de Dios en la respuesta de su Hijo ante el Sanedrín. Y lo veremos en 2 partes. En su respuesta al presidente del Sanedrín, que era Caifás, recuerden, y en su respuesta ante el castigo que el Sanedrín le ejerce. Vea el versículo 63. Mas Jesús callaba. ¿Por qué Jesús callaba? Es una buena pregunta. Jesús rehusó a responder a todos los cargos formulados porque nunca fue acusado de un crimen de forma oficial y además también se estaba sometiendo al plan soberano de su Padre. Y ante esta negativa, vea ahí el versículo 63, la segunda parte. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. En otras palabras, te pongo bajo juramento delante de Dios, que nos digas si tú eres el Cristo. En otras palabras, si tú eres el Mesías. Y si tú eres el Hijo de Dios, concluye aquí esta pregunta del sumo sacerdote. Literalmente esta frase, el Hijo de Dios, era también para referirse a la naturaleza divina de Jesucristo. En otras palabras, el sumo sacerdote le está preguntando: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Dios mismo encarnado? Vea el versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Marcos 12:62 dice: yo soy. Jesús pudo haber dicho: sí, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, pero a manera también de juicio y confrontación con Caifás, le está agregando esto y le está diciendo: tú lo estás diciendo. Y ve ahí al final de la declaración del Señor Jesucristo que podemos ver la soberanía de Dios. Dice: y además os digo, es más, no solo te estoy respondiendo a la pregunta, voy a agregar algo más, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta frase, hermanos, desde ahora, no quiere decir en algún tiempo futuro. Tampoco lo que quiere decir más bien es después de aquí. O en otras palabras, después de ahora. Me gusta mucho como Matthew Henry lo dice. Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo: aunque ahora me veas así, tan sumiso, en forma humana, tan bajo, llegará el día en que me veréis aparecer en un modo muy distinto. Y vean ahí cómo lo describe: me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. Jesús, después de su muerte, fue exaltado al resucitar y al ascender. Él tiene igualdad en poder a Dios y el Padre, y con esa gloria regresará. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí hay una declaración de la igualdad de Cristo en poder con Dios mismo, de una declaración de su divinidad. Y además agrega, final del versículo: y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder
y gran gloria. En otras palabras, en esta respuesta que le está dando el Señor Jesucristo al sumo sacerdote, es como si le estuviera diciendo: ustedes están a unas horas de crucificarme, de asesinarme. Piensan que su plan malévolo se va a sobreponer al plan de Dios, pero están totalmente equivocados. No solo les aseguro que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, sino que mi plan perfecto se culminará cuando yo regrese a esta tierra con toda mi gloria. Esta imagen del Mesías regresando con toda su poder y toda su gloria es tomado también de los escritos proféticos en Salmos 110, verso 1 y Daniel 7:13. Observa esta declaración del Señor ante Caifás, y me gusta mucho cómo el comentario del conocimiento bíblico lo dice. El Sanedrín, en ese instante, ante esa declaración soberana del Señor Jesucristo, la gente tenía solamente dos opciones, no más. Opción número 1 era que debían reconocer que Jesús había dicho la verdad y caer ante Él y adorarlo como el Mesías. Pero no lo hicieron, hicieron totalmente lo contrario, y vean ahora el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Era una forma de manifestar un dolor por una ofensa que había escuchado, pero además esto estaba prohibido por Deuteronomio 21:10, el sumo sacerdote hiciera esto, pero Caifás comienza a montar un show, un espectáculo hipócrita. Él no estaba realmente dolido, él estaba más bien gozoso porque ya había encontrado, según él, una forma de acusar al Señor Jesucristo. Él dice: ha blasfemado, y observa el versículo 65. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. En otras palabras, olviden ahora ya todos los testigos, todo lo que ha pasado en el juicio. Ya él, ante sus ojos, se está autoculpando, él se está incriminando a sí mismo. Pero ahora veamos su respuesta ante el castigo del Sanedrín. Versículo 66. ¿Qué os parece? Está aquí hablando Caifás. Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. En otras palabras, Caifás le está diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué opinan ante esta declaración que está haciendo, ante esta blasfemia que está diciendo este hombre? Ellos responden: es reo de muerte. Esta palabra reo también podemos traducirla literalmente como merecedor, culpable de muerte. Ellos encontraron una supuesta culpa en Jesús y ahora tenían la justificación para llevarlo ante Roma. Hermanos, el hecho de que estos hombres encontraron al justo culpable es impensable. Pero después pensar que los reos y culpables de muerte éramos nosotros, y Él se entregó para sufrir vergüenza y humillación en nuestro lugar, debería humillarnos en agradecimiento. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y lo abofeteaban. Contrario a las leyes judías, incluso romanas, comenzaron a lastimar al Señor Jesucristo, y la burla llegó hasta el punto que Marcos y Lucas nos dicen que le vendaron los ojos, y por eso el versículo 68 dice, profetizamos más bien, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En otras palabras, le estaban diciendo: si tú eres Dios, a ver, dinos quién te está golpeando en este instante. Pero el plan soberano de Dios se estaba cumpliendo aún en el silencio del Señor Jesucristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Pensar esto, hermanos, en términos humanos es definitivamente un acto de injusticia y sin par y muy lamentable. Pensando en el plan soberano y la soberanía de Dios, todo el sufrimiento de Jesús fue la vindicación de la justicia divina por nuestros pecados para la gloria de su nombre. Es la madrugada del viernes y ante los ojos del Sanedrín ellos habían logrado su cometido. Ante sus ojos ellos eran los vencedores, mas ante los ojos de Dios
Ellos estaban pecando gravemente contra Dios, pero a la vez Él estaba llevando a cabo su plan soberano. Él es el soberano vencedor. Dos muestras de la soberanía de Dios que te alentarán a confiar en Él. Si eres creyente, que este despliegue de la soberanía de Dios te aliente aún en las noches más oscuras de tu vida. La noche más cruel de la humanidad, cuando el Hijo de Dios fue enjuiciado y después crucificado, Dios estaba al mismo tiempo cumpliendo su propósito soberano. ¿Por qué dudar que lo hará en nuestras vidas? Si no eres creyente, también ora a Dios, porque Él abra tus ojos para que veas al Mesías y vengas a Él para confiar a tu vida. Dios les bendiga.